Veo que siguen agregándose algunos doctores. De todas formas, pudiéramos empezar. Bueno, quiero introducir para los que seguramente todo el mundo lo conoce, pero quien no lo conoce todavía, quiero presentar al director comercial de América Latina y Caribe, doctor Marcos Leknowolski. Y claro que también otra figura pública destacada en el rumbo es doctor Héctor Velázquez, que nos acompaña hoy como consultor independiente para apoyarnos con una conferencia que Marcos les va a hablar un poquito más al respecto. Para darle unos minutos a los doctores que están llegando, me gustaría que antes Marcos nos comparta un poquito para los doctores que me han preguntado constantemente qué es exactamente CooperVision Specialty Eye Care Division, el área de especialidad, y en qué se difiere de CooperVision Core. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, un placer, buenas noches, bienvenidos todos a esta inauguración de estas jornadas virtuales de salud visual, las cuales la hemos organizado, mejor dicho, no quiero empezar sin dejar de agradecer a nuestro gerente de marketing y social media expert, Fernando Bolio, por todo el esfuerzo, el apoyo, la coordinación y organización de este evento, que es el primero de la serie. Ahora voy a la pregunta y es lo siguiente. La división Specialty Eye Care o Specialty Eye Care Division forma parte del espectro de CooperVision en general, pero es una división independiente, la cual se maneja con una serie de empresas de las cuales podrán ver los logos por ahora. En otras oportunidades tal vez hablaremos en específico de alguna de ellas, pero son Soflex en Israel, Procornia en los Países Bajos, Number 7 en Inglaterra, Blanchard en Canadá, Paragon en Phoenix, Arizona, y la empresa GP Specialist en San Diego. Todo ello conforma la división de especialidad, donde cubrimos lo que nadie cubre, donde hacemos lo que nadie hace, donde tenemos y le haremos los lentes que nos pidan. La idea de estas jornadas virtuales de salud visual están enfocadas sobre todo, más que a situaciones críticas, a cosas muy especiales que generen para ustedes que están asistiendo a este evento, que les generen poder diferenciarse de colegas que se han quedado pues vendiendo lentes masivos o no saben qué hacer con la competencia por internet. Esta es una oportunidad y para ello, para ayudarles con esto, contamos y estamos muy honrados de contar con la presencia del doctor Héctor Velázquez, quien tiene 26 años de experiencia enfocado en córnea irregular, enfocado en córneas complejas, pero sobre todo hiper especializado en Blanchard y sumamente especializado en todo lo que son lentes esclerales. Así que habiendo brindado un resumen de qué es esto y hacia dónde vamos, quiero dejarle al doctor Velázquez el escenario para que nos trate el tema de hoy, que es enfermedad de ojo seco y enfermedad de la superficie ocular, y para que ustedes vean que escleral no es solo queratocono, es la vida más allá del queratocono. Y el doctor Velázquez nos llevará y nos guiará sobre cómo podemos ampliar con todas estas posibilidades de cuidar de estas patologías y de estas condiciones especiales, y repito, que nos ayudará a diferenciarnos en nuestra consulta. Héctor, adelante, un placer tenerte con nosotros. No, el placer es todo mío, Marcos. Después de esa presentación, wow, me siento comprometido, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulo, buenas noches, agradecido de que nos regalen un poquito de su tiempo, ¿ok? Sabemos que hoy es viernes, muchos, por favor, bajan si pueden apagar los micrófonos, ¿ok? Agradecidos de que nos acompañen hoy, muy honrado de tenerlos a todos aquí, ¿ok? Entonces, de verdad que el tema para dar inicio a esta serie de webinars, ¿okay?, va a ser enfermedad de la superficie ocular
y ojo seco, que no es más que otro nicho para adaptar lentes esclerales. Sí, ya definitivamente no nos vamos a enfocar solamente a córnea irregular, a córnea compleja, sino que hay otro nicho que es muy importante. Es un tema que yo he venido manejando de hace unos años para acá, en otras ponencias, ¿okay? Porque creo que es un buen nexo para trabajar de la mano con los oftalmólogos, sobre todo en esos países donde todavía hay cierta apatía, ¿no? Entonces, Fernandito, por ahí creo que tenemos unas preguntas. Entonces, yo creo que podemos lanzar la primera pregunta para hacer un poco más dinámico el webinar, ¿no? Entonces, fíjense, la primera pregunta dice, ¿adapta usted lentes esclerales solo para manejo de córnea irregular? Entonces, las opciones son dos, sí, únicamente para el manejo de córnea irregular, o no, lo utilizo para otras alternativas. Si esas otras alternativas abarcan todo lo que no sea córnea irregular, enfermedad de ojo seco, enfermedad de la superficie ocular, ¿ok? Cualquier otra. Entonces, el tiempo que vos consideres necesario, Fernando, para la pregunta y para obtener los resultados. Perfecto, vamos a 80% de la participación. Vamos a esperar un minuto más, ya. Ok. Listo. Ok. Ya imagínense, sí. Fíjense que el 54% casi está parejo, ¿no? Solamente lo utiliza para el córnea irregular y el 46% no lo utiliza para córnea, lo usa para otras opciones. Pues. Esto es bien interesante porque nos da un feedback de cómo vamos a dirigir la ponencia de hoy. ¿Ok? Entonces, fíjense, primero que todo, gracias a Blanchard y a OneFitMed, ¿ok? Donde con este lente tenemos un amplio rango de aplicaciones. Sí, es importante que sepamos que tenemos un control de las 4 zonas del lente. Hay otros lentes que manejan 3 zonas. Este lente maneja 4 zonas, ¿ok? Donde podemos trabajar tonicidad de superficie frontal, áptica tórica por meridiano, la opción de multifocal en el OneFitMed, ¿ok? Y en una próxima entrega vamos a estar hablando de una nueva herramienta que se llama pupila óptica optimizada, ¿ok? A partir de lentes prolatos podemos solicitar lentes oblatos, ¿ok? Zonas de borde por cuadrantes específicos, podemos pedir notch, hasta 2 notch por lente, Hydra PEC, que es una opción que se puede solicitar aparte cuando hacen su pedido de lentes, ¿ok? Siempre con ello buscando maximizar el suministro de oxígeno a la córnea y a las células madre del limbo, ¿ok? Tenemos un ramo amplio de aplicaciones que va desde ectasias corneales extremas a mínimas, córnea regular, enfermedad de la superficie ocular, síndrome de ojo seco, que es el tema que vamos a abordar hoy. Y todo esto lo podemos hacer con una herramienta de ajuste en línea intuitiva y otra variedad de herramientas adicionales personalizadas para poder facilitar el ajuste o adaptación. ¿Ok? Entonces, empezando con el tema que nos atañe hoy, ¿ok? Es importante que diferenciemos que enfermedad de la superficie ocular no es solo ojo seco, ¿ok? Dentro de las enfermedades de la superficie ocular podemos tener ojo seco asociado o no a síndrome de Sjögren o a síndrome de Stevens-Johnson, blefaritis, disfunción de glándulas de meibomio, alergia y los defectos epiteliales persistentes, que es el tema que más vamos a abordar hoy. ¿Por qué? Porque ya se van a dar cuenta que son una cantidad increíble de signos y síntomas, ¿ok? Asociados a los defectos epiteliales persistentes. ¿Okay? Es importante que sepamos que principalmente la superficie ocular está conformada por la córnea, la conjuntiva vulvar, la conjuntiva tarsal y la lágrima.
La lágrima a su vez está conformada por una capa mucinoacuosa y por la capa lipídica. Porque ya ese concepto de 3 capas prácticamente no se usa, sino tenemos una capa mucinoacuosa y tenemos una capa lipídica, que adosado al epitelio podemos conseguir más moléculas de mucina o muchas moléculas de mucina, pero puede haber moléculas de agua. Y en el límite más anterior, con la capa lipídica podemos conseguir muchas moléculas de agua, pero también una que otra molécula de mucina. Entonces, se dice que la capa mucinoacuosa es una sola, ¿ok? Y por supuesto, si está separada por la capa lipídica, la capa polar, la capa no polar, que es un tema más extenso que no vamos a hablar hoy, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el epitelio conjuntival está separado del epitelio corneal por las palizadas de Vogt, ¿ok? Entonces, esa es como quien dice la frontera, ¿ok? Y después de las palizadas de Vogt tenemos las células Sterl, las células madre, ¿ok? Esta es la zona que más cuidamos en una adaptación. Entonces, por supuesto que no puede haber toque corneal, ¿ok? Pero por encima de todo, no puede haber toque limbal. De ninguna manera, cuando adaptamos un lente escleral, puede haber toque limbal. Y si adaptamos un lente de cualquier otro diseño, debe ser muy sutil la interacción con las células limbales. ¿Por qué? Porque si no, nos podemos meter en problemas. Las células estelo, las células madres, producen células basales. Estas células basales van migrando del limbo hacia el ápice de la córnea, ¿ok? Y se empiezan a migrar de manera centrípeta, primero que todo como células basales, y el limbo produce son células epiteliales basales, ¿ok? Que empiezan a migrar, ¿ok? Y migran como un remolino, ¿ok? De adentro, de afuera hacia adentro de manera centrípeta como un remolino. Esa es la manera. Entonces, a medida que estas células basales van migrando, se empiezan a diferenciar. Entonces, en células aladas y en células escamosas, que es la última parte de la diferenciación, y después estas con el parpadeo se van barriendo, ¿ok? Pero entonces tenemos una formación continua, ¿ok? Y podemos decir que el principio son las células epiteliales basales que están adosadas a la membrana basal, ¿ok? Entonces, la córnea es la región transparente de la superficie ocular y es esencial para mantener la visión. Si tenemos algún problema corneal, por supuesto que va a haber pérdida de visión. Es una barrera física entre las estructuras internas del ojo y el mundo exterior, protegiendo al ojo de cualquier daño ambiental. El epitelio corneal es continuo con el epitelio que recubre la conjuntiva, pero están separados por el limbo, por las palizadas de Vogt, y son fenotípicamente distintos, ya que expresan distintas citoqueratinas. Para la córnea tenemos la citoqueratina 3 y 12 y la número 13 para la conjuntiva. Okay. Y los defectos epiteliales persistentes, muchísimos. Okay. En realidad se dividen en 6 grupos de acuerdo a su mecanismo. Y lo primero que tenemos es adhesión epitelial defectuosa. Y el mecanismo es porque tenemos una adhesión epitelial defectuosa, ¿ok? Por alguna deficiencia en la membrana basal, ¿ok? Que puede deberse a una sobreproducción de metaloproteínas de matriz, ¿ok? Y, por supuesto, se rompe esa migración de células epiteliales. Entonces, cuando tenemos en la membrana basal que no llegan esas células epiteliales basales, ¿okay? Queda expuesto, ¿okay? Que es cuando vemos esos punteados, ¿okay? Que podemos tener pérdida de membrana de células basales y queda expuesto la membrana basal del estroma también. Entonces, tenemos las erosiones corneales recurrentes, las distrofias de la membrana basal epitelial, una queratopatía tóxica, degeneración nodular de Salzmann, la queratopatía en banda, ¿okay? La queratopatía bulosa, deficiencia de vitamina A, cicatrices y traumas, ¿okay?
Entonces, dentro de la etiología, ¿ok?, de la adhesión epitelial defectuosa podemos encontrarnos cualquiera de estas patologías. ¿Ok? Luego tenemos la deficiencia de células madres limbales. De ahí que tenemos que cuidar el limbo nosotros como profesionales de salud. El mecanismo es porque tenemos una deficiencia de células madres limbales. ¿Ok? Se conoce como LSCD con sus siglas en inglés, que es deficiencia de células madres limbales, que puede deberse a una lesión química inducida por álcalis, ¿ok?, algún trauma, sobre todo cuando adaptamos lentes de contacto. Por eso es que siempre decimos que tenemos que tratar de no traumatizar esa zona. ¿Okay? Luego tenemos por inflamación, ¿ok? El mecanismo es una sobreactividad de citocinas, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina número 1. Podemos tener producción de factores de crecimiento por queratocitos, proliferación y migración de células epiteliales, remodelación del estroma. Vamos a tener dos casos clínicos donde van a ver, donde hay una remodelación del estroma, ¿ok? Y dentro de esto podemos tener la queratoconjuntivitis zika, la rosácea, las queratitis infecciosas, las enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, el pendifoide de las mucosas, síndrome de Steven-Johnson, la enfermedad de injerto contra huéspedes y los trasplantes, queratitis ulcerosa periférica, la úlcera de Mohren. Si la úlcera de Mohren es algo que ustedes van a darse cuenta porque es muy dolorosa, el paciente va a reportar mucho dolor, ¿ok? La artritis reumatoide, ¿ok? Dentro de la neurotrófica, esta sí es muy importante hacer una muy buena anamnesis, ¿ok? Porque se debe a un daño local o sistémico del nervio trigémino. Entonces, por pérdida de inervación corneal. ¿Qué sucede en el nervio trigémino? ¿Ok? Sí, podemos tener diabetes mellitus, síndrome de ojo seco severo, pero ¿qué afecta el nervio trigémino? El herpes. Si el herpes se aloja en el nervio trigémino, y podemos tener un paciente que tenga una recesión, que ya se haya curado de un herpes, ¿ok? Pero puede desarrollar una queratitis neurotrófica. ¿Okay? Entonces, es muy importante que hagamos una muy buena anamnesis cuando tenemos un paciente que nos llega con defectos epiteliales persistentes. El abuso de anestésicos, daño nervioso postoperatorio o traumático, ¿ok? La etiología de los efectos epiteliales persistentes mecánicos es por abrasiones recurrentes que pueden provocar el agotamiento de las células madres epiteliales, ¿ok? Vuelvo y repito, mucho cuidado cuando adaptamos lente de contacto en la interacción que vamos a tener con este dispositivo óptico en la zona limbal. ¿Okay? La superficie ocular seca o inflamatoria, erosiones corneales por anomalías parpebrales, ¿okay? Como el lagoftalmos, el entropión o electropión, la triquiasis, el blefaroespasmos, las pseudomembranas o cicatrices tarsales, el tracoma, enfermedades graves del ojo seco, sobre todo por deficiencia de mucina, síndrome de Sjögren y una infección herpética. Cualquier otra lesión química que provoque quemaduras en la córnea, ¿okay? Se puede considerar como un defecto epitelial persistente de etiología mecánica. Y por último, tenemos los trastornos idiopáticos y hereditarios. Por supuesto que la herencia influye, ¿ok? Si tenemos padres o parientes con deficiencia de células madres limbales, ¿ok?, puede ser que sea transmitido al paciente, ¿ok?, y padezca de la patología. Adhesión anormal a la membrana basal. En eso podemos tener pacientes con aniridia, distrofias corneales y estromales en la membrana basal epitelial. Este es un estudio, y de verdad que me enfoqué mucho en la literatura. Okay. Este es un estudio donde hablan que los efectos epiteliales corneales persistentes son el resultado con el fracaso de la repetición rápida y el cierre entre los 10
de los 10 a 14 días posteriores a una lesión corneal, incluso con el tratamiento de apoyo estándar. Las alteraciones en las capas protectoras del epitelio y del estroma de la córnea pueden hacer que el ojo sea susceptible a infecciones, a ulceraciones estromales, a perforación, cicatrización y pérdida significativa de visión. ¿Ok? Si tenemos una epiteliopatía persistente que no mejora dentro de los 10 a 14 días, si tenemos una lesión que no mejora de los 10 a 14 días, ya se puede considerar un defecto epitelial persistente. ¿Ok? Entonces, el manejo tradicional, o lo que se ha venido haciendo hasta ahora, es el manejo farmacológico, lentes de contacto blando terapéuticos, ya sea con uso concomitante con fármacos o no, recubrimiento corneal, que por supuesto conlleva una pérdida de la visión por oclusión, ¿okay? La tarsorrafia, que no deja de ser estéticamente no muy convincente para el paciente, pero de un tiempo para acá podemos hacer el manejo de los defectos epiteliales persistentes y ojos secos con lentes esclerales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos usar el lente escleral como vendaje. Podemos tener una recuperación rápida, como ya lo vamos a ver en los estudios que le voy a presentar. Podemos usar en el fluido reservorio fármacos. ¿Ok? Y lo más importante es que no lleva a la oclusión del paciente. Entonces, yo me dediqué en estos días cuando Marcos y Fernando me dijeron, queremos hacer una charla sobre ojos secos, y bueno, vamos a incluir no solo ojos secos, sino defectos epiteliales persistentes que van de la mano. Entonces, cuando uno hace una búsqueda en PubMed, nos podemos dar cuenta que hace 30 años atrás prácticamente no había estudios, pero de hace unos 10 años hacia adelante, podemos ver que los estudios han ido subiendo, como vemos hasta el 2022, que todavía no ha terminado y prácticamente está a la mitad del año que hubo mayor cantidad de estudios, que fue el 2014. ¿Okay? Entonces, fíjense que tenemos este estudio, que me llamó mucho la atención, que es un abordaje no quirúrgico para el manejo de queratitis de exposición por parálisis facial mediante el uso de lentes miniesclerales. ¿Ok? Entonces, este es un paciente que, por supuesto, presenta un problema de ojo seco por exposición, ¿ok? Y está siendo manejado con lentes esclerales. ¿Ok? Este es otro estudio de 2020, hace apenas año y medio, ¿ok? Donde se usa un lente escleral para un paciente después de la recesión de la glándula lagrimal por un carcinoma quístico adenoide. ¿Okay? Y este otro estudio que me llamó muchísimo la atención, que se publicó el año pasado, en noviembre, ¿okay? Que dice es el beneficio de las lentes esclerales de gran diámetro para los asiáticos con enfermedades intratables de la superficie ocular. Lo que más me llamó la atención es que es un ensayo clínico prospectivo de un solo grupo. ¿Okay? Sí, se tomaron su tiempo en hacer ese estudio. Y los criterios de inclusión fueron que la edad de los pacientes estuviese entre 20 y 69 años, enfermedad intratable de la superficie ocular, si los manejos tradicionales no habían resultado, y la huesa visual estuviese entre cuentadedos y mayor o igual a 0.3 según la escala Logman. Los criterios de exclusión fueron que actualmente estuvieran en tratamiento por gratitis infecciosa, dificultad para aplicación de las lentes esclerales debido a conjuntivitis alérgica severa, bajo cumplimiento y otras posibles contraindicaciones, diabetes mellitus o hipertensión, que estuviese embarazado, planificando embarazo, no estar dispuesto a seguir el horario de estudio, inscrito en algún otro estudio clínico o cualquiera que determinaran algunos de los investigadores. Entonces, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en los resultados es que el grosor corneal de estos pacientes, y luego de 12 semanas, en un principio que al promedio era de 416.60 micras, más o menos 141.54 micras, a las 12 semanas se había notado un engrosamiento a 454.70, más o menos 160.73 micras. ¿Ok? Sí. Donde hubo pérdida de espesor corneal
después del manejo del lente hubo un engrosamiento. Y más adelante, en los dos casos clínicos, nos vamos a dar cuenta por qué sucede esto. ¿Okay? Aparte de eso, el estudio habla que no hubo complicaciones. El estudio fueron en 25 pacientes. No hubo complicaciones, hubo mucho confort en el manejo, recuperación de la agudeza visual. Entonces, de verdad, es un estudio muy, 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 muy interesante. ¿Okay? Este otro estudio, ¿okay?, que es una serie de casos donde se usa el lente de contacto escleral en defectos epiteliales persistentes. En las conclusiones habla que los lentes esclerales ofrecen una hidratación corneal, permeabilidad al oxígeno, y es muy importante que ofrecían protección contra las fuerzas mecánicas, ¿ok? Recuperación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los objetivos de este estudio era informar el tratamiento exitoso de los efectos epiteliales corneales persistentes que no respondieron a los métodos tradicionales de tratamiento mediante el uso prolongado de 3 lentes esclerales rígidos permeables a los gases diferentes. ¿Ok? Fueron 8 ojos de 8 pacientes con defectos epiteliales corneales persistentes que se trataron con el lente escleral One Print de Blanchard y el PROCE y el Boston Sight de Boston Sight. Y se observaron que la resolución del defecto y la mejora de la agudeza visual fue muy buena durante la duración del tratamiento. ¿Ok? Entonces ya vemos que hay estudios donde ya esto ha dejado de ser un manejo off-label para hacer un manejo prácticamente cotidiano. ¿Ok? Todos los ojos observaron una reepitelización completa con un tiempo medio de 11.1, más o menos 5.5 días. ¿Qué significa esto? Que el que recuperó más rápido tuvo una reepitelización a los 6 días y el que más tardó 17 días. Al final del tratamiento, la agudeza visual mejoró en todos menos en un solo de los pacientes. No se observaron complicaciones durante el tratamiento. Fíjense que todos los estudios hablan donde no ha habido complicaciones en el uso de los lentes esclerales como terapia alternativa. Okay. Los lentes esclerales proporcionan al epitelio corneal hidratación, permeabilidad al oxígeno, protección contra las fuerzas mecánicas. ¿Ok? Y fíjense que hago énfasis en esto, facilitando así la curación de los defectos epiteliales corneales persistentes. ¿Ok? Esta serie de casos demuestra el uso exitoso de los lentes esclerales de uso continuo en varios pacientes para el tratamiento de los defectos epiteliales persistentes refractivos a otras intervenciones. Aquí, este casito ya yo lo he presentado en varias ocasiones, pero son 2 casos muy, muy interesantes y donde se puede ver el resultado. Son pacientes míos. ¿Okay? El primer caso es una enfermedad de queratoplastia penetrante. Este paciente tuvo un aumento de presión intraocular y desarrolló una queratopatía bulosa. ¿Okay? Lo primero que se manejó fue con solución salina hiperosmoral. Se hizo desepitelización buscando que hubiese una reepitelización uniforme. ¿Okay? Se le colocó un lente de contacto blando terapéutico. Nada de esto resultó hasta que llegó a mis manos para un lente de apoyo escleral. Este fue el día que yo lo recibí. ¿Okay? Aquí ya tenía el lente puesto, pero coloqué el lente y luego lo llevé al OCT y podemos ver pérdida del epitelio. Fíjense que hay una zona sin epitelio. Okay, esta es la fotografía de ese paciente. Eché mano del primer lente que tenía ahí, que vi yo que me la sentó bien, que no me la estaba dando, que no me la hacía, que no tocaba limbo y que no hacía presión en la esclera conjuntiva. Okay, tenía un fluido reservorio bastante elevado, pero era lo que tenía a la mano. Okay, aquí podemos ver el paciente el día que llegó. Y, por supuesto, yo lo derivé a oftalmología y el paciente se me perdió. 18 meses después el paciente vuelve, ¿ok? Y fíjense cómo tenemos esta córnea completamente reepitelizada. Entonces, fíjense que yo he hecho énfasis en las fuerzas mecánicas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos esa reepitelización, el lente escleral nos ofrece que ocurra el proceso sin
que el párpado está involucrado. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que las células limbales empiezan a migrar como células basales, ¿ok? De manera centrípeta y empiezan a diferenciarse. Si logramos que ese proceso ocurra, ocurre la reepitelización y por eso es que podemos ver el resultado luego de 18 meses, ¿ok? Fíjense que en la parte superior derecha podemos ver la indicación de la lectura del OCT, ¿ok? Y podemos ver que es la misma orientación, podemos ver la misma córnea 18 meses después cómo hubo una reepitelización. En el segundo caso, esto fue un paciente que de verdad me hubiese gustado poder hacerle mayor seguimiento. He tenido contacto con el oftalmólogo donde me dijo que tuvo una mejora completa, pero no tuvo la delicadeza como de documentar el caso fotográficamente. Hubiese sido un buen reporte de caso. Y lamentablemente no fue mi última visita a Venezuela y no he podido volver a ver al paciente y documentarlo. Fue un paciente que tuvo herpes simple hace 5 años, ¿ok? El primer manejo fue con solución salina hiperosmolar, un lente de contacto blando terapéutico, recubrimiento con una membrana amniótica, ¿ok? Suero autólogo y por último un lente de apoyo escleral. Entonces, este paciente, la corneólogo me llama y me dice, mira, cuando vienes a Venezuela, yo le digo, mira, estoy en vísperas del 10 de diciembre ya, bueno, vamos a citarla para el día 11. Se cita a la paciente, de verdad que ella ya había intentado de todo, estaba como tirando la toalla, una persona como de 46, 47 años, ¿ok? Muy pava, una mujer, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que el día 11 de diciembre a las 12:28, vean el estado de esa córnea, si ahí tenemos incluso pérdida del estroma, ¿ok? Una úlcera neurotrófica, ¿okay? Y ojo, llegamos al diagnóstico por la anamnesis, ¿no? Porque una paciente que había presentado una úlcera por herpes hacia unos 5 años, ¿ok? Y fíjense, 2 días después, cómo podemos ver cómo esas células epiteliales inclusive están cubriendo, y ahí podemos ver o podemos hacer referencia al estudio donde hablaba de un aumento del grosor corneal. Entonces, este aumento se debe a que estas células epiteliales empiezan a formar un nuevo tejido. Y por supuesto hay un aumento de espesor, como podemos ver en estas imágenes. Entonces, aquí podemos ver otra orientación de la lectura de la toma del OCT, ¿ok? Igual con 2 días de diferencia, podemos ver las bulas, ¿ok? Y aquí pueden ver cómo van estas células epiteliales migrando y diferenciándose, ¿ok? Entonces, ¿cómo recibí yo al paciente? ¿Cómo estaba el día 2? ¿Cómo estaba el día 3? Aquí podemos ver día 1, día 2, día 3. ¿Qué se hizo en este caso? O vamos con la segunda pregunta y les sigo comentando. Fernandito, ¿en su práctica realiza comanejo con oftalmología? Esta es una pregunta muy, muy importante porque hay países donde es más fácil este comanejo y hay otros países donde es un poquito más complicado. Yo pienso que este tipo de terapia se debe hacer de la mano con el oftalmólogo, ¿ok? Esto no es una terapia que podemos hacer ni siquiera en Colombia, donde tenemos podemos hacer manejos farmacológicos. Creo que nos atreveríamos a hacer este manejo sin estar de la mano con el oftalmólogo. Entonces, fíjense, aquí tenemos un 75% hace comanejo con oftalmología y un 25% no hace comanejo con oftalmología. Entonces, es muy importante que ese 25% vea cómo se involucra con oftalmólogos para poder hacer este tipo de manejos, ¿no? Entonces, las recomendaciones para este tipo de manejo o usar el lente de contacto escleral como vendaje es primero que todo un comanejo con el corneólogo.
consentimiento informado, pilas con eso, sí, ojo, un consentimiento informado donde se le explica al paciente lo que se va a hacer, ¿okay? Que puede dar resultado o no puede dar resultado por cualquier complicación que pueda surgir y ustedes puedan cubrirse las espaldas, ¿ok? Revisar detalladamente la anamnesis del paciente. Y esto es súper importante, hacer uso del lente escleral por periodo de 24 horas. Si colocaste el lente hoy a las 10 de la mañana, dejaste el lente hasta las 10 de la mañana del día siguiente y retiraste. ¿Por qué? Porque estos son manejos muy agresivos. ¿Qué tenemos que hacer? Que las fuerzas externas o las fuerzas mecánicas no nos echen a perder esa reepitelización. Entonces, si le quitamos el lente al paciente durante la noche, ese parpadeo puede hacer que esas células basales que se están formando no empiecen a diferenciarse, no se adhieran a la membrana basal y no vamos a tener resultados tan óptimos o tan rápidos, ¿ok? Entonces, por lo menos los 3 o 4 primeros días, ser agresivos y usar el lente por 24 horas, ¿ok? Y preferiblemente retirarlo uno en consulta. Retiras, limpias, y vuelves a colocar. Evalúas y vuelves a colocar. Realizar controles diarios los primeros días, ¿ok? De ser posible, y por ahí la importancia de hacer el comanejo con el corneólogo, usar suero autólogo en el fluido de reservorio. ¿Okay? Esto ayuda a que la reepitelización sea más rápida. ¿Okay? Documentar fotográficamente el caso para poder hacer comparaciones de uno u otro día. ¿Okay? Utilizar todos los estudios complementarios que tengamos a la mano, OCT, fotografía ocular, todo lo que podamos utilizar. ¿Ok? Fernandito, la pregunta 3. Esto sí es importante porque uno con la fotografía, fíjese, el suero autólogo se debe acompañar de un antibiótico con preservante en el fluido reservorio, es una pregunta, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿ok? Que hagamos uso de la fotografía ocular para poder, primero que todo, documentar si quieren hacer un reporte de caso. Y segundo, para poder, y más importante, para poder ver si hay o no mejoría entre un día u otro. ¿Ok? La única manera que podemos hacerlo es comparando fotografías. ¿Okay? Esto es muy, muy importante. Sí, definitivamente el suero autólogo, ¿ok? Es propenso a contaminarse y deberíamos usar un antibiótico sin preservante. ¿Ok? Entonces es muy importante que si vamos a usar suero autólogo, le recomendemos al oftalmólogo el uso de un antibiótico sin preservante para evitar que éste se contamine o para retardar la llegada de agentes patógenos al fluido reservorio y sobre todo si lo vamos a usar por los primeros días por por lapsos prolongados, ¿ok? Entonces, por supuesto, agradecido a Blanchard. Podemos usar el lente que tengamos a la mano. Podemos usar un lente de diagnóstico y podemos usar el lente de diagnóstico que mejor le queda al paciente mientras nos llegue el lente definitivo. ¿Ok? Ya podemos usar el lente de OneFitMed de 15,6, de 16, 16,4 milímetros. Pero lo ideal en este tipo de casos es que usemos un lente de diámetro grande como el OneFitMed Plus. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos mayor área a cubrir. ¿Ok? Entonces, recomendado el OneFitMed Plus. Pero si no, echamos mano de lo que tengamos. Podemos usar un OneFitMed, ¿ok? Del set de diagnóstico mientras se le pide un lente definitivo al paciente, mientras llegue el lente definitivo. ¿Ok? Entonces, a medida que optimizamos oxígeno, al tiempo que proporcionamos una excelente adaptación personalizada para todo tipo de pacientes, tenemos las herramientas disponibles para la adaptación. Es una opción usar este dispositivo médico, ¿ok?
para el uso, para el manejo de este tipo de patologías, ¿okay? Que cada vez son más frecuentes, y el simple hecho de que no tengamos el conocimiento no quiere decir que no lo pongamos, no lo podamos hacer. Sí, estamos a la orden. Yo sé que hay muchos colegas que los están haciendo, y cualquier otro tipo de ayuda. Yo desde hace unos años he venido hablando del tema porque quisiera que otros colegas se dedicaran a este tipo de manejo clínico, ¿no? Entonces vámonos ahora con la preguntita 4, Fernando, ya casi terminando. Luego, este webinar incluiría los lentes esclerales como terapia para el manejo de enfermedad de la superficie ocular y ojo seco. La respuesta es definitivamente sí, o no es algo que considere. Otra opción es que es un nicho de mercado que quizás no hemos considerado, no hemos pensado, ¿ok? Y aparte de usar lentes esclerales en deportistas, córneas complejas, bueno, veo que la mayoría, casi el 96, casi no, el 96% está de acuerdo en usar esta terapia después de este webinar. Bueno, eso me alegra mucho, ¿ok? Entonces, definitivamente, espero haya sido de su agrado. Podemos entrar a la parte de preguntas y respuestas, y definitivamente muchísimas gracias por su atención y consideración. Fernando, ¿qué preguntas tenemos por allí? Bueno, ¿me escucha, doctor Héctor? Cuéntame, ¿tenemos alguna pregunta por allí? ¿Podemos ya interactuar con los asistentes? Claro que sí, vamos a checar el chat. Y son bienvenidas todas sus preguntas. Ahorita que vayan llegando, las voy leyendo. Por ahí veo a Rosarito Vidal, Carmen Ferrari, Rosalia Ramírez, y a todos ellos. Bastante concurrido. Listo, aquí tenemos la primera pregunta. Buenas noches, de parte del doctor Fernanda Aguada, ¿qué criterio tenemos que tener cuanto al clearance? Fernanda, yo creo que debemos ser generosos. Si siempre hablamos de clearance de mínimo 170 micras a 250, yo pienso que deberíamos manejar fluidos de reservorio. En realidad ahora el término, ya no se usa el término clearance, sino el término fluido de reservorio, según la Scleral Lens Society, ¿no? El término cambió hace unos 2-3 años. El fluido de reservorio yo pienso que debería ser generoso, ¿sí? Por lo menos unas 300 micras. ¿Okay? Parece que vamos a tener, si no es suero fisiológico, podemos tener también suero autólogo. Entonces yo pienso que debemos ser bastante, un poco más generosos de lo normal con el fluido reservorio. Listo. También recordándoles a los que nos están visualizando a través del canal de Vision Class de YouTube que pueden poner sus respuestas o preguntas en el chat para que podamos dirigirlas. De verdad que este es un tema muy clínico, ¿no? Si el antibiótico tiene preservante, ¿se podría dejar en el fluido reservorio? No, definitivamente no. Los preservantes normalmente usan BAC, cloruro de salconio, y el cloruro de salconio es un irritante ocular. Entonces, definitivamente no puede tener preservante el antibiótico. Al inicio de la terapia con el lente escleral, ¿cuánto tiempo es el indicado para usarlo por 24 horas? 24 horas. Si lo colocaste hoy a las 10 de la mañana y lo retiras tú mismo al día siguiente 24 horas. Y, el manejo tiene que ser muy agresivo los primeros días. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que las fuerzas mecánicas, como el parpadeo, no intervengan, y que logremos una buena repitalización.
o por lo menos tengamos ese desarrollo, o que esas células madres empiecen a producir células basales y logremos que estas células se adhieran a la membrana basal y que se empiecen a diferenciar. Pero si tenemos las células que se están, tenemos ya un problema de repitelización, y el parpadeo lo que nos puede, esas nuevas células que se están formando, el parpadeo nos puede barrer esas células, entonces no vamos a lograr el efecto si no somos persistentes en dejar el lente por lo menos 24 horas los 2 o 3 primeros días. Doctor, ¿en patologías como pemphigoides suggeris un diámetro de lente grande? Sí, definitivamente. Definitivamente, sí. Lo indicado, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en Latinoamérica somos de la escuela americana. La escuela americana es de lentes esclerales o de lentes mini esclerales, ¿sí? Hasta 18 milímetros. La escuela europea es de diámetros de 19, 20, 22, 23 milímetros. ¿Ok? Entonces, nosotros seguimos usando lentes mini esclerales, pero deberíamos usar lentes de diámetro grande, si por lo menos mínimo 15.6 y de ahí en adelante. ¿Recomienda al suero autólogo lubricantes libre de conservadores diluido en el reservorio? Es que el lubricante no le veo el uso, ¿ok? No le veo el uso del lubricante. Más bien el antibiótico para que no se me contamine el suero autólogo. Ok, vamos por 3 más. En caso de córneas sin posibilidad de medir, ¿cuál sería la regla de adaptación? Caso de entropión bilateral con úlceras recidivantes. Ensayo-error. Ensayo-error, sí. Primero que no entiendo mucho la pregunta, pero en realidad yo siempre he dicho que yo comienzo con un lente de 4500 micras. Si tengo mucho fluido, disminuyo. Si tengo toque, aumento. Podemos aplicar la misma regla, ¿ok? Pero yo, por lo menos, una topografía no me indica a mí, si me orienta, pero no me indica qué lente debo iniciar. Entonces podemos empezar por ensayo y error. 4500 micras, colocamos, evaluamos y cambiamos si es necesario. En su experiencia, doctor, ¿cuál es la mejor solución de relleno para el lente escleral y cuál es el promedio de recambio de la solución en un día? Solución salina al 0,9% y depende. Por lo menos ahorita yo tengo un paciente los pacientes alérgicos tienden a crear mucho debris en el fluido reservorio. Entonces, tengo ahorita un caso que, a pesar de que el lente está muy bien alineado, los bordes están muy bien alineados, siempre termina filtrándose algo de la lágrima, ¿ok? Que tiene mucina y termina empañándome el fluido de reservorio. Entonces, a pesar de que el lente está muy bien adaptado, este paciente logra estar unas 5 para 6 de la mañana o en la tarde, sí, unas 7 horas con el lente y hace el recambio. Pero si no hay una patología de base como la alergia, ¿ok? Lo ideal es que el fluido reservorio dure todo el día si el lente está bien alineado a la esclera conjuntiva. Si no está alineado a la esclera conjuntiva, lo ideal es alinearlo. Okay, si en un paciente normal no debería haber recambio, pero yo pienso que por lo menos un recambio al día. Si hay más de un recambio al día, definitivamente hay que hacer una readaptación. Hay que ver dónde está la falla. Listo, doctor. Bueno, 2 comentarios. El primero es que aquí tenemos a María José Ortiz, que es parte del equipo de Restrepo Interadina en Ecuador, nuestro distribuidor autorizado en la ciudad de Ecuador. Aquí está María José, de hecho prendió su video. María José es la encargada de que se esté retransmitiendo en Vision Class todas las conferencias, contando esta excelente y muy felicitada conferencia del doctor Héctor.
Tengo muchos buenos comentarios, doctor Héctor, pero se resumen en una excelente ponencia, muy clara, y muchísimas gracias. Quiero recordarles a todos los asistentes que van a hacer una serie de 8 pláticas, a las cuales al final los que hayan participado en al menos 6 de las pláticas podrán participar en una evaluación, y si la aprueban, es una evaluación sencilla, tendrán un certificado por parte de nuestros amigos de Vision Class y Cooper Vision SEC. María José, ¿quisieras decir algunas palabras antes de despedirnos y agradecer al doctor Héctor Velázquez? Déjame, que hay 2 preguntitas aquí que las estoy viendo. Entonces, ¿qué antibiótico de elección por su parte? La moxifloxacina es mi antibiótico preferido. Okay, de verdad que yo cuando la he usado, moxifloxacina. Okay. Después de 24 horas, por lo menos repetirlo 2 o 3 días, okay, hasta que logremos tener un epitelio uniforme. Y cuando no veamos que hay tinción, ahí ya el cuarto día, si no hay tinción, ya podemos empezar a colocar el lente en la mañana y retirar en la noche. ¿Okay? Lo que nos va a determinar cuánto nos va a durar la terapia, yo diría que hasta un máximo de 4 días durmiendo con el lente. ¿Okay? El cilantro es bueno, pero no tanto. Entonces, hasta un máximo de 4 días. Ya a los 4 días no deberíamos tener tinción. ¿Okay? Pero por lo menos si al segundo día ya no tenemos tinción, podemos intentar que el paciente ya esa noche no duerma con el lente y evaluamos el día siguiente. Acuérdense que por lo menos la primera semana tienen que ser controles diarios. Estos son pacientes a los que hay que dedicarle muchas sillas horas. ¿Puede repetir el antibiótico, doctor Héctor, por favor? Moxifloxacina. Listo. Si quieres se lo coloco aquí abajo, moxifloxacina. Listo. Perfecto, pues de antemano, doctor Héctor, muchísimas gracias por su participación. No, Les tenemos una muy buena buena noticia a los participantes de este webinar, y es que la próxima semana, en punto de la misma hora, en el mismo lugar, contaremos también con la presencia del doctor Héctor Velázquez con otro tema. ¿De qué estará hablando, doctor Héctor? Cuéntenos un poco. Bueno, definitivamente muchos pacientes son presbitas. Entonces, ya con esta curva de aprendizaje, ya muchos estamos adaptando lentes esclerales monofocales, ¿okay? Visión lejana. Uno que otro están usando lentes esclerales monovisión, un ojo para el ojo, un ojo para cerca. Pero ya tenemos en el mercado de hace muchos años lentes esclerales multifocales. ¿Cuál ha sido como la piedra de tranca en este tipo de adaptaciones? En que normalmente los lentes esclerales no quedan todo el tiempo bien centrados, sino quedan ligeramente desplazados. Y los multifocales, al estar desplazados, no cumplen su función, sobre todo por el ángulo capa. ¿Ok? Entonces, Blanchard diseñó tiene una patente, ¿ok? Tiene un diseño de pupila óptica descentrada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos llevar la pupila o la parte del multifocal, porque estos lentes son centro-cerca, hacia el eje visual para que no nos produzca aberración, nos produzca confort. Yo estoy usando lentes esclerales multifocales. Yo soy córnea normal, pero como muchos saben, me gusta la pesca deportiva. Entonces, cuando me voy a pescar, tenía el problema de que si me pone un lente de contacto para lejos, no veía bien. El lente de contacto blando no es el ideal, porque uno a veces está en un río y en un río puede haber patógenos. O cuando voy a pescar, normalmente voy a pescar a los llanos venezolanos, a los llanos colombianos, y puede haber un patógeno. Entonces me dio miedo y me mandé a hacer unos lentes esclerales y me funcionan de maravilla. ¿Por qué? Porque como yo soy presbita, me puedo poner mis lentes de sol arriba y puedo atar mis nudos, ¿ok? Y puedo ver de lejos para hacer mis lanzamientos. Entonces, vamos a hablar de la pupila óptica optimizada, ¿ok? Listo, entonces nos vemos, doctor, el próximo viernes a la misma hora.
Muchísimas gracias a los asistentes que brindaron tiempo de su viernes. Ya podemos ir a seguir divirtiéndonos todos aquí. Muchísimas gracias, Marcos, por el apoyo, la aprobación, el seguimiento, la presión, todo lo necesario para que este evento se realice. Y antes de terminar, quisiera incluir a María José para que dé unas pequeñas palabras sobre Vision Class y sobre Restrepo. Te la diga. Buenas noches, Fernando. ¿Me escuchas bien? Perfecto, man. Chévere. Buenas noches con todos, doctor Marcos. Qué gusto verlos en esta noche bueno, aquí en Quito está haciendo bastante frío. Para nosotros es un verdadero honor poder apoyar estos eventos con Vision Class, que es básicamente una plataforma educativa de educación, una plataforma e-learning de educación continua. Hemos desarrollado nosotros diferentes herramientas y una de esas es justamente el canal de YouTube, en donde ustedes podrán ver la retransmisión de esta charla. Si no la pudieron ver completo, si necesitan verla después, si necesitan retomar la información que recibieron, pues van a tener esta información subida en el canal. Agradecemos mucho el espacio y estamos muy admirados sobre el trabajo que han hecho y por la charla que hemos visto el día de hoy. Y pues nada, esperamos poder continuar y poder seguir adelante con más conocimiento. Por ahí en el chat también está el doctor Fernando Rodríguez, que le quiero saludar. Él es parte de nuestro equipo también. Y pues nada, también manda muchos saludos y está encantado igual con la charla. Así que muchísimas gracias y esperamos verlos en los próximos viernes. Perfecto, nos vemos próximo viernes. Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado. Hasta el próximo viernes. Un abrazo, buenas noches a todos.